Y no voy a hacer el típico unboxing de lo que trae, que si trae pila, los cables y demás. No, lo que voy a hacer es unas comprobaciones de mediciones. Vamos a ponerlo en frecuencia, le voy a inyectar una frecuencia con un generador de funciones, le voy a inyectar tensión desde una fuente de alimentación para ver cómo mide. Vamos a comprobar continuidad, diodos y también vamos a hacer la comparativa. Voy a hacer la comparativa de medir condensadores respecto a un capacímetro, o sea, a un aparato específico solamente para medir condensadores. Espero que les guste el vídeo y sobre todo que dejéis vuestros comentarios, le deis un like y por supuesto que se suscriban al canal, porque de esa forma es de la forma que me ayudan a que este canal siga creciendo. Venga, vamos a ver el vídeo más de cerca de este smartphone, se podría decir, ¿no? ¿Cómo le diríamos? Multi-smartphone, multi-smart. Bueno, venga, vamos a ver el multímetro más de cerca. Bueno, y aquí tenemos pues el multímetro, tenemos el generador de señales, la fuente de alimentación y tengo por aquí algunos componentes de resistencias que vamos a medir también, y tema de condensadores que está por aquí. Y a ver si puedo, voy a enseñar un poquito más por aquí, que tengo lo que es el capacímetro, ¿no? Este es para medir lo que es condensadores, solamente condensadores, fuente de alimentación, generador de señales y el multímetro. Vamos a verlo, voy a poner la cámara por aquí a ver si podemos verlo bien, que se coja toda la toma. Y por aquí vamos a bajar un poquito la cámara y vamos a ver. Aquí tengo una frecuencia de 1 kHz. Bueno, vamos a verlo, mejor que lo veamos. Ahí creo que podéis verlo, que hay 1 kHz aquí, creo que podéis verlo. Vamos a ver, ahí creo que lo veis, y lo tengo en frecuencia, ¿vale? Para medirlo lo he puesto en frecuencia con sus conexiones que están aquí abajo, y vamos a comprobar si realmente nos da 1 kHz. Ya lo tengo conectado por aquí, simplemente tengo que activar la salida y vamos a comprobar. Le voy a dar activado, vamos a verlo. Mirad lo que marca, 1 kHz. Y si miramos lo que es el generador, a ver, ahí está indicando 1 kHz. O sea que lo está haciendo perfectamente lo que es medir la frecuencia, como podéis verlo. Vamos a comprobar ahora la tensión en continua. Aquí me indica 651. Pues bueno, voy a desconectar lo que es estas pinzas de aquí y vamos a conectarlo a estos cables. A ver qué tal, cómo mide lo que es la corriente continua, la tensión continua, mejor dicho. Venga, vamos a ver. Bueno, y ya vamos a verlo, que se vea bien. Bueno, ahí está. Tenemos 651. Lo tengo conectado, como podéis ver por aquí, los cables de alimentación. 651, y vamos a ver lo que nos está indicando el multímetro. Y lo tengo por aquí. Como podéis ver, me está indicando ¿cuánto? 6,49. Se podría decir que sí, ¿no? Que se puede dar, varía unos milivoltios, pero bueno, se puede dar por bueno. Por lo tanto, la tensión también en continua, por lo menos, lo mide bastante bien. Yo lo he puesto en voltios, pero podemos seleccionarlo aquí de forma automática, ¿no? Que va cambiando de voltios a ohmios y continuidad. Pero yo lo había seleccionado porque se puede poner automático o seleccionarlo de forma manual, como yo he hecho ahora. Bueno, pues ahora voy a poner, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el tema de comprobación de condensadores. Lo vamos a comparar pues con este capacímetro que tengo por aquí. Vamos a medir un condensador aquí y el mismo lo vamos a medir aquí. Venga, vamos a probarlo. Bueno, pues ya lo tengo por aquí, me está diciendo 10 microfaradios. Y vamos a ver si se ve.
si podemos ponerlo que se vean los microfaradios. Vamos a verlo. Bueno, y ahí creo que se ven los 10 microfaradios. Un condensador de 10 microfaradios, como podéis ver, que me indica por aquí, 10 microfaradios. Por lo tanto, esto lo está midiendo bastante bien. Lo está midiendo también. 10 microfaradios tenemos por ahí. Vamos a comprobarlo. Ahora lo vamos a comprobar aquí, en este capacímetro, que es específico para medir condensadores. Aquí nos está dando 10,49, un condensador de 10 microfaradios. Vamos a verlo. Pongo por aquí y lo voy a cambiar. Cambio las pinzas de sitio. Voy a poner en 20 microfaradios. Conecto por aquí. Venga, bonito. Entra. Ahí. Bueno, y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el valor que nos estaba dando. Anteriormente nos daba 10,49 y ahora tenemos 10,21. O sea que está midiendo bastante bien. Y en la tensión también medía muy bien. Y en la frecuencia medía exacto. Por lo tanto, este multímetro la verdad que tiene unas medidas, una exactitud bastante buena. También vamos a comprobar ahora el tema de continuidad. Por ejemplo, voy a poner aquí. Bueno, quitamos condensador. Aquí tenemos un termostato de seguridad. Esto se suele utilizar, por ejemplo, en los hornos o microondas. Lo vamos a poner en continuidad y para ello vamos pulsando en este botón de aquí hasta que lleguemos a este de aquí, a continuidad, pero lo tengo puesto de forma automática. Vamos a dejarlo de forma automática a ver qué nos dice. Vamos a medir este por aquí y vamos a conectar la otra parte. Pues como podéis ver, el termostato está bien. Un termostato, por cierto, que es un termostato cerrado. Hay termostatos que son abiertos y cuando cogen una temperatura cierran, pero este es abierto y está indicando continuidad. O sea que esta función también la hace bien. Vamos a ver ahora, por ejemplo, resistencias. Tenemos aquí una de 47 ohmios, que sería color amarillo, violeta y negro. Y no lo voy a cambiar la escala. Voy a dejarlo solamente tal y como está. Me está pitando, pero me está marcando 46 ohmios. Claro, esto tiene un margen de tolerancia. Voy a ponerlo en escala de resistencia para que no se escuche el pitido. Lo ponemos aquí y nos está marcando 46,2. Esto se debe a que aquí hay otro color, que es el color oro, que esto nos está indicando que hay un margen de tolerancia de error. Pero la resistencia, por lo que se ve, también lo mide bastante exacto. Vamos a medir también qué tenemos por aquí. Bueno, continuidad en un fusible para que vean cómo se hace. Igual que el termostato. Tengo aquí un fusible de 12 amperios y hacemos lo mismo. Lo tengo en resistencia, pero lo voy a cambiar a continuidad. Y como podéis ver, está indicando de que el fusible está bien y se enciende la luz verde. Bueno, pues por lo que se ve, este multímetro pues es bastante completo y además mide muy bien. Por lo que se ve, los datos son bastante exactos. Me gusta y creo que lo voy a seguir utilizando porque creo que, bueno, aparte que me gusta el diseño y todo el tema este de la pantalla así, pues veo que los resultados son bastante buenos. Bueno, también tiene lo que es una linterna por aquí detrás, que creo que estaba aquí. Aquí tiene un botón que si le damos, una linterna que tiene muy poca fuerza, pero bueno. Aquí tiene también el tema de apagado automático en este lado. Quizás lo que no me guste de él, hay una parte que no me gusta, pues que no tiene soporte. O sea que lo tenemos que dejar puesto aquí en la mesa o buscar un soporte como el que yo tengo y lo dejamos aquí puesto.
debería de incorporar un soporte para que se mantuviera en esta posición, pero bueno, no lo trae. ¿Qué vamos a hacerle? Todo no puede ser perfecto. Pues nada, aconsejo la compra de este multímetro. Pues sí, por el precio que tiene, creo que está más o menos, creo que está sobre unos 40 euros, me parece. Y un multímetro muy completito, donde se puede medir lo que es la tensión en continua, resistencia, continuidad, diodos, condensadores, tensión en continua, o sea, lo que es corriente continua, la frecuencia, temperatura, detecta de si hay corriente en un cable, si hay intensidad y se mide intensidad en miliamperios y amperios. La intensidad se mide en serie, no se mide en paralelo. Creo que en este vídeo pues lo hemos visto, pues que mide bien lo que es, toma bien los datos. Ahí. Toma muy bien los datos y creo que merece la pena pues este dinero de 40 y pico de euros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.